Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo día de meditaciones diarias del libro de la vida de Krishnamurti. Hoy comenzamos a trabajar la semana 13, el deseo, y vamos a leer los textos de los días 1 de abril y 2 de abril. Paso a leerles. El primer texto lleva como título Solo hay anhelo. No hay una entidad separada del anhelo, solo hay anhelo, no uno que anhela. El anhelo adopta diferentes máscaras en diferentes ocasiones, dependiendo ello de sus intereses. El recuerdo de estos intereses variables se encuentra con lo nuevo y eso genera conflicto. Así nace el que opta, quien se establece a sí mismo como una entidad separada y distinta del anhelo. Pero la entidad no es diferente de sus cualidades. La entidad que trata de llenar su vacuidad, su insuficiencia, su soledad, o que intenta escapar de ellas, no es diferente de aquello que ella está eludiendo. Es eso. No puede escapar de sí misma. Todo lo que puede hacer es comprenderse a sí misma. Ella es su soledad, su vacuidad, y en tanto las considere como algo separado de sí misma, vivirá en la ilusión y en un conflicto interminable. Cuando experimente directamente que ella es su propia soledad, solo entonces podrá liberarse del miedo. El miedo existe únicamente en relación con una idea, y la idea es la respuesta de la memoria como pensamiento. El pensamiento es el resultado de la experiencia, y aunque puede reflexionar sobre la vacuidad, tener sensaciones al respecto, no puede conocer la vacuidad de manera directa. La palabra soledad, con sus recuerdos de dolor y miedo, impide experimentar la soledad de un nuevo modo mucho más fresco. La palabra es memoria, y cuando la palabra ya ha dejado de ser importante, entonces la relación entre el experimentador y lo experimentado es por completo diferente. Esa relación es directa y no a través de la palabra, del recuerdo. Entonces, el experimentador es la experiencia. Solo eso nos libera del miedo. Quiero hacer un paréntesis acá entre este texto y el del día 2, porque me parece necesario dedicarle el tiempo a estas palabras tan hermosas, a esta enseñanza tan hermosa. Cuando hablamos de separar la entidad de la experiencia, del recuerdo, de la memoria, recordemos que el pensamiento es la memoria por la experiencia que vivió la mente, pero eso es pasado. Hoy podemos empezar a ver a la soledad, a la vacuidad, que significa vacío, de un modo diferente. Hoy podemos optar porque la soledad tenga otras características. Que nos hayamos sentido solos en algún momento y asociemos la palabra soledad con dolor, tiene que ver con experiencias pasadas. Hoy podemos ver a la soledad como esa oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos. Podemos experimentar la soledad y la vacuidad desde el autoconocimiento, el conocimiento de mi ser. Solo en soledad puedo conocer a mi verdadero ser. Entonces, en vez de ver o tomar o recordar a la soledad como algo negativo, podemos ver el lado positivo de la soledad. Yo creo que es una experiencia única. Cuando aprendí a vivir en soledad conmigo misma, que no quiere decir aislarme del resto, no quiere decir no tener amigos, no tener pareja, no tener familia, quiere decir darme
esos espacios de soledad, pasar tiempo de calidad conmigo. Yo siempre les digo a mis consultantes, el abrazo, el besito, el recordarme que me amo, el llevarme a comer algo rico, a pasear. Si lo hago por otros, ¿por qué no lo voy a hacer por mí? Les puedo asegurar que la soledad empieza a tener otro sentido en nuestra mente y que empezamos a asociarla con algo completamente positivo cuando es necesaria. ¿Se imaginan poder ver a la soledad desde el lugar de herramienta sanadora y no desde el dolor? Ahí vemos el libre albedrío. Ahí es cuando podemos decidir entre amor o dolor. Tengo la oportunidad de estar en soledad conmigo. ¿Voy a sufrir esa oportunidad o la voy a tomar como la mejor experiencia de mi vida? Porque estoy dispuesto a conocerme. Esa es la reflexión que a mí me gustaría dejarles de este primer texto. Paso a leerles el texto del día 2 de abril, que lleva como título La verdad del deseo. Tenemos que comprender el deseo. Es muy difícil comprender algo que es tan vital, tan exigente, tan apremiante, porque en la satisfacción misma del deseo se engendra la pasión, con el placer y el dolor que la acompañan. Y si uno ha de comprender el deseo, es evidente que no debe haber opciones. Uno no puede juzgar el deseo como bueno o malo, noble o innoble, ni decir, conservaré este deseo y rechazaré aquel otro. Todo eso debe ser descartado si hemos de descubrir la verdad del deseo, su belleza, su fealdad o cualquier cosa que el deseo pueda ser. Y con este pequeño texto me gustaría, si bien podemos hacer una reflexión sobre el deseo, siento que los próximos textos van a poner mucha información sobre esto, pero me gustaría, a modo de reflexión y de meditación, dejarte esta pregunta. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cómo pensás de tus deseos, acerca de tus deseos? Acordate que el pensamiento tiene que ver con la experiencia del pasado, es información acumulada por la mente. Entonces, me gustaría que nos permitiéramos entender el deseo. Por un lado, podemos sentir todo lo que ese deseo genera en nosotros y por el otro pensar en ese deseo, en esa sensación. Cómo tenemos anclada en nuestra mente inconsciente la palabra deseo, para poder transformarnos también a través de esta sensación, de este, no me gustaría decirle anhelo al deseo, pero sí, ¿cómo lo comprendemos, no? Bueno, hasta aquí nuestros textos, hasta aquí nuestras reflexiones. Gracias por acompañarme, gracias por estar ahí, gracias por meditar estos textos y llevarte a vos mismo, a vos misma, a un nivel de evolución más alto, de más conciencia, de más comprensión. Te abrazo fuerte y te deseo que tengas un maravilloso día.